Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra el día que fueron creados, cuando Jehová Dios creó la tierra y los cielos. Génesis capítulo 2, verso 4. Para la civilización griega se procedía del monte Olimpo. Zeus, que era el dios principal, el creador no solo de todo lo que existía, sino de los demás dioses que estaban participando de el gran templo que Zeus tenía en la cima del Olimpo, estaban hechos por él. Esto le asiente en la mitología griega que ellos provenían, los griegos, de allí, de aquellos dioses. Pero aquellos dioses eran defectuosos, eran dioses que prácticamente eran imperfectos, donde robaban, como Prometeo, que le robó el fuego y se lo dio al hombre. Y de pronto muchos dioses que se corrompían y aún tenían relaciones con seres humanos, como Zeus, que tomó la esposa de Anfitrión y tuvo un hijo con ella, un dios con una mujer terrenal llamado Hércules. Y podríamos hablar del dios Baco, que era el dios de vino, donde los griegos se sentían honrados al caer en sus borracheras pensando que estaban honrando a ese dios porque él era el dios del vino. Cuando nosotros pensamos que venimos de algo, nos identificamos con eso. Y si ellos pensaban que venían de un dios que bebía, serían borrachos. Si ellos pensaban de un dios que se acostaba con la primera mujer que encontraban, los griegos también practicaban lo mismo. Habían orgías, había homosexualidad y corrupción, porque los orígenes se los atribuyen a dioses que tenían o eran lo mismo que eso, tenían corrupción. Sin embargo, esta ciudad fue visitada por un hombre de Dios descrito en el capítulo 17 de Hechos, cuando Pablo visita Atenas. Y cuando Pablo llegó y anunció el evangelio, para poderlo escuchar, lo llevan hacia un lugar llamado el Areópago, que era el lugar donde juzgaban la gente. Y Pablo, al colocarse allí, observa muchos altares. Eran muy religiosos, todos los dioses que tenían. Sin embargo, había una inscripción en un altar que decía: al Dios no conocido. Es decir, que a pesar de todo, ellos tenían una idea de que había un Dios al cual no conocían, pero existía, y Pablo les dijo: ese es a quien yo os anuncio. Hoy en día la gente conoce muchos dioses, pero no conoce al Dios verdadero. Conoce al patrón del pueblo, conoce al Dios de la ciudad, conoce al Dios de los abuelos y de los padres, pero conoce al Dios verdadero. Y Pablo comienza a dar una descripción que no la tenía ningún otro Dios, diciendo: él creó el cielo y la tierra y todas las cosas que en él hay, y no necesita ser honrado por manos de hombres, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busque a Dios. Pablo nos enseñaba aquí que Dios es un Dios que no tiene necesidades. Para los griegos era necesario de que fueran adorados, porque si no se debilitaba. Pero le dice: el Dios a quien yo os anuncio no necesita nada de ustedes. Ustedes necesitan de Dios. Y él ha dado orden a los tiempos de los cuales no podemos escapar, y ha trazado las eras y los momentos para darle al hombre el tiempo que él considere para que se manifiesten o se lleven a cabo las cosas. Creo que cuando nosotros poseemos una identidad delante de Dios, podríamos decir prácticamente que al conocerlo nos vamos a identificar con él. Dios no es corrupto. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios sabio y entendido. Es un ser que nos hace depender de él porque es bueno y misericordioso, que nos hace tomar buenas decisiones cuando lo buscamos para que la vida no se nos tuerza. Y por eso el que lo comienza a conocer y se adapta a su buena voluntad, deja el mal, deja la lujuria, deja el alcohol, deja la mentira y deja el engaño, porque se da cuenta con qué Dios está tratando. Aquí podemos entender que a medida que nos identificamos con Dios y sabemos de dónde venimos, la vida comienza a cambiarnos y a transformarse. Esos mismos principios y atributos
los comenzamos a vivir y practicar no de manera equivocada como los griegos, que tenían una idea errada de lo que era Dios. Hoy la civilización griega dejó aportes como la literatura, que no ha cambiado vidas. Dejó el arte, que no ha cambiado vidas. Pero aquel que se ha encontrado con Dios, la vida le ha cambiado. Termino con Romanos 12, cuando nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos renovemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando usted lo conozca, si lo busca y le sirve, usted podrá conocerlo y se dará cuenta que la voluntad de Dios es apartarnos del mal para que nuestra vida cambie y seamos diferentes. Hoy podemos buscar a ese Dios verdadero, que es el que cambia y transforma las vidas.